derramado en nuestros corazones. Saludos a mis amigos, a mis hermanos en diferentes partes. En Costa Rica, a nuestro hermano Caleb, que el Señor me lo bendiga en su ministerio, que avance y que juntos nos preparemos para el encuentro con el Señor en las nubes de los cielos. Así para todos mis hermanos en la ciudad de Manta, a nuestra hermana Guillermina, a nuestro hermanito Freddy, Norberto, que Dios nos pueda acompañar. A nuestro hermano Ramón Quiñones, muchos saludos para toda su familia. Y así para todos mis hermanos, allá como para nuestro hermano el pastor Nelson, en la Ciudad de México, que la paz de Dios pueda estar también con él y con todo su ministerio. Para el hermano Byron, pastor Byron Gómez, allá en la ciudad de Quito, en la iglesia de Comasque, que el Señor Jesucristo pueda estar también con él y con todo su ministerio. Y así para todos mis hermanos y amigos que nos siguen a través de estas benditas redes sociales y que puedan también ellos prepararse para un día no muy lejano estar juntos en el reino de los cielos. Amén. Amén. Así que hermanos, estamos muy felices, contentos de estar con ustedes en este lugar. Tenemos un tema muy importante, un tema muy solemne. Vamos a abarcar un poquito acerca de la historia del pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos del pueblo de Israel, del pueblo judío. La experiencia y los ejemplos que pudieron marcar en su vivencia puede volverse a repetir, y en caso el Señor dice que se va a volver a repetir la historia de ellos con su pueblo de los últimos tiempos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos atentos, especialmente los niños, los jóvenes, los adultos y los que estén en este lugar, atentos a lo que está pasando. Está sucediendo algo que usted y yo no sabemos en el cielo, pero que las Santas Escrituras sí nos explican. Se está dando una obra muy grande, muy solemne, la obra de expiación, la obra de un juicio investigador, donde el caso de cada uno de nosotros se está dando en el cielo. Y si usted y yo no estamos preparados, si usted y yo no estamos viviendo una vida de agrado ante el Señor, seremos pesados en balanza. Y qué terrible. Después de haber estado ¿cuántos años en la iglesia? Después de haber sido bautizados, después de haber estado nuestro nombre registrado en los libros de la membresía de la iglesia, y nuestro nombre no está escrito en los libros del Cordero, estaremos perdidos, para siempre perdidos. Por eso, hermanos, es importante que usted ahora esté atento. El Señor Jesús dijo: velad y orad, porque no sabemos a qué horas vendrá el Señor, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, tenemos un mensaje que dar. Como pueblo de Dios, como adventistas, tenemos un mensaje que dar. Que podamos ser esos pioneros en el nombre de Jesús, y que podamos ser esos mensajeros para estos últimos tiempos. Hermanos, hemos titulado este mensaje: el pueblo de Dios rechazado. Póngase a pensar usted, como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, como los mensajeros de verdad presente, y que el Señor nos diga: rechazado, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy vamos a estudiar este tema, pero antes de estudiar, queremos pedirle la dirección y la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo comience ya a mover en este lugar. Amén. Comience ya a hablar a nuestros oídos, porque esto dice Jeremías: y oirás a tus espaldas, y te dirá: este es el buen camino. Cuando hablamos en la Biblia, camino es conducta. Este es mi conducta, andad por ella. Que el Espíritu Santo de Dios vaya hablando cómo está nuestra vida, cómo está nuestra espiritualidad hasta este momento. Vamos a pedir la dirección a Dios.
de Dios. Que el Espíritu Santo nos unja en esta mañana. Soberano Dios, Padre eterno, en esta mañana queremos colocarnos ante la presencia de usted. Que nos escondas bajo ese manto de justicia, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Queremos que usted nos cobije con su Santo Espíritu y que el Espíritu Santo sea el que hable palabras por medio de mis labios. Y el Espíritu Santo transforme la vida de tu pueblo y la vida de tu iglesia. Por favor, mi Dios, que este mensaje sea un mensaje de amonestación para tu iglesia y para que todos busquemos una reforma y un reavivamiento en estos tiempos finales que nos quedan. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a abrir las Santas Escrituras basado a este título maravilloso: el pueblo de Dios rechazado. Aquí, para los hermanos que no pueden buscar rápidamente, ya tenemos puesto acá, pues en la, hermano, para los hermanos que no pueden buscar rápidamente las Sagradas Escrituras, usted está mirando acá, tenemos ya puesto los capítulos y los textos bíblicos en la cual vamos a estudiar. El primer texto bíblico está en el libro de Jeremías, capítulo 6 y el versículo 8. Llamado de Dios a su iglesia, a su pueblo, para tomar como especialmente un ejemplo, con lo relato, lo que Dios hace con su iglesia. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Corrígete. La palabra corrígete significa que nosotros debemos examinar cómo estamos. Si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Entonces, si yo estoy haciendo mal, yo tengo que corregir mi vida, ¿sí? Hacer una reforma, hacer un reavivamiento. Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. El Señor quiere especialmente que su pueblo corrija los errores, los fracasos, los problemas, las debilidades, las tentaciones, que aprendamos a corregir. No sea que especialmente Él se aparte de nosotros y nos deje deshabitados. ¿Estamos bien? Ese fue el mensaje a través de Jeremías. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. El mensaje siempre ha sido para su pueblo. Y vayamos viendo cómo Dios también va a ir hablando a usted y a mí. Y que cada uno de nosotros examinemos cómo estamos nosotros hoy en esta mañana. En el libro de Isaías, capítulo 2. Vamos al libro de Isaías, capítulo 2 y el versículo 6. El versículo 6. ¿Estamos bien? Isaías 2 y el versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con sus hijos de extranjeros. ¿Cómo está su pueblo? ¿Cómo estaba la iglesia? Lleno de costumbres. Lleno de costumbres. Por eso es que el Señor le decía en lo primero, ¿qué decía? Corrígete. Corrígete. Enmiéndate. Sí, enmiéndate. Busca de hacer lo bueno. Porque si no, mi alma se va a apartar. Llegará un día en que Dios también le va a decir a usted y a mí lo mismo. Porque está lleno de ¿qué? De tradiciones. ¿Cómo estaba la iglesia en aquellos tiempos? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? La niña de sus ojos, ¿cómo estuvo? Lleno de costumbres, tradiciones, supersticiones, tradiciones. Oh, ya no. Y cosas de qué dice que habían sido traídos del oriente, lo que son los agoreros, los adivinos, encantadores.
Hoy la iglesia tal vez no estará así, su pueblo no estará así. No estará también lleno de costumbres. No sé cuántos en esta semana. Hoy. En esta semana, ¿qué pasó? Ah. Estuvieron siguiendo una costumbre tan grande para el mundo, pero no para Dios. Poniéndose polvito, Agua. talqueándose, o yéndose tal vez a alguna playa a compartir con aquellas tradiciones. Y el Señor dice, corrígete, porque ese no es mis pensamientos, ni tampoco son mis caminos. Pero lamentablemente, el pueblo de Dios no quiso. ¿Y cómo estará su iglesia también ahora? Siguiendo tras los filisteos, esas costumbres de los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Estaban ellos compartiendo sus costumbres, compartiendo sus vivencias, haciendo lo que el mundo de afuera hace. Por eso es que el mensaje de esta mañana tiene que ver mucho con su pueblo, tiene que ver mucho con su iglesia. Ojalá su iglesia no esté haciendo como el pueblo de Dios del antaño. Pero vamos a seguir mirando qué dice Jeremías 8:6. ¿Qué más nos dice Jeremías 8:6? Escuché y oí, dice el Señor. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se vuelve a su propia carrera, como el caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Cómo estaba su pueblo? ¿Cómo estaba su iglesia en aquellos tiempos? No hablaba rectamente. Antes de la venida de Jesús, ¿cómo estaba? Escuchaban y oían. Solamente eran oidores. Solamente escuchaban la palabra de Dios, pero no querían obedecer. Y a lo contrario, ellos decían, ¿en qué pues estamos mal? Si somos su pueblo, somos la niña de sus ojos. Y el Señor los declara, que dice que están corriendo como un caballo. Quiere decir que cada uno estaba yendo por sus propias ideas, por sus propios caminos, dejando al Señor. El versículo 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Qué maravilloso, como los animalitos conocen todo lo que el tiempo, conocen todo, el verano, el invierno, conocen todo ellos, pero su pueblo no conoce, están ciegos, están guiados por este mundo que solo les ofrece las costumbres y las tradiciones. Lamentablemente, el Señor dijo que quería que se corrija su pueblo, pero su pueblo no quiso corregirse. Y cuando Cristo vino a esta tierra, este es un texto maravilloso, un texto clave, un texto oro para su iglesia. A pesar de que Dios habló por medio de estos maravillosos siervos, de estos profetas, no quisieron escuchar. Y aún Dios tuvo que hacer algo maravilloso. ¿Mandar a quién? a su hijo. A su hijo. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Qué sucedió? Vamos a ver un texto maravilloso, un texto oro para su pueblo, para su iglesia. Y espero que también sea para nosotros en esta mañana ese texto que nos haga reflexionar. En el libro de San Juan, capítulo 8, ¿cómo reconocieron ellos? ¿Cómo aceptaron el mensaje del Señor? San Juan 8 y los versículos 39 al 43. Escuchen, mis hermanos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las cosas de Abraham Hicieras, harías. ¿Qué decían ellos? Eran hijos de Abraham. Pero la cigüeña Conoce su tiempo. y la golondrina conoce su tiempo, pero su pueblo no conocía el juicio de quién, de Jehová, pero decían que eran hijos de quién, De Abraham. de Abraham.
hijos de Jacob, hijos de Isaac somos. Pero qué tristeza. Dice acá, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué quería hacer su pueblo? Matarlo. Los que decían que eran, entre comillas, hijos de Abraham. ¿Qué deseaban hacer en el corazón? Matarlo. Qué tristeza que nos explican esta mañana. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Cómo se defendían ellos? Se escondían. ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Tomando para qué? Para su propio bien. Espero que la iglesia ahora no esté así, escondiéndose a través de la palabra solo para cubrir sus actos de error o para cubrir sus costumbres y tradiciones. Pero lamentablemente, ahora cuando no han podido defender esta verdad, ellos volvieron a hacer de lo siguiente. Dijeron a Jesús que no eran hijos de fornicación. Cuando no pueden en la parte espiritual, siempre van a buscar la parte humana, para buscar a veces los rasgos de caracteres o los defectos de las personas, para así tildarte y hacer del oído sordo. Dice el otro texto bíblico, y Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de el que me envió. Lamentablemente. Ellos decían que eran ¿de quién? Hijos de Abraham. Ellos decían que a Dios lo tenían como padre y ellos eran sus hijos, pero querían matarle y no le obedecían. El versículo 43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Qué tristeza, hermanos. Qué fácil es decir, somos hijos de Dios, entre comillas. O soy adventista, o soy del pueblo de Dios. Pero lamentablemente dentro de nuestro corazón están llenos de costumbres y tradiciones. Amor al mundo. Por eso es que Jesús dijo claramente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tristeza. Cómo Dios mencionó a su pueblo. Cómo Dios mencionó a su iglesia, que aparentemente decían que eran hijos de Dios. Jeremías capítulo 25. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías. Capítulo 25. Con relato a lo maravilloso que Dios obró a través de este pueblo, de esta iglesia de Israel. 25, el capítulo 25, el versículo, vamos a leer 4 al 9. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. ¿Qué hacía Dios con su pueblo? Llamarlo. ¿Qué hizo Dios con su iglesia? Envió sus siervos, envió sus profetas desde temprano, pero no quisieron oír. Espero que eso no esté pasando con la iglesia. Espero eso que no esté sucediendo hoy con su pueblo. Hace unos minutos atrás un hermano decía, doy gracias a Dios porque he escuchado el mensaje de Dios y lo estoy poniendo en práctica, porque he escuchado a los siervos de Dios hablando de que es hora de ¿qué? De que ya se haya una reforma. ¿En qué? En nuestra alimentación. Y es importante eso, porque el Señor dice que ha mandado a sus siervos los profetas desde temprano. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se corrija, pero no quisieron. Cuando decían, volved ahora de vuestro mal camino y del mal de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre.
y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, y aquí enviaré, y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, en desolación perpetua. Iba a llegar la sentencia. Y yo le pregunto, ¿acaso para su pueblo en los últimos tiempos no habrá también una sentencia? Sí. Pero antes de que venga una sentencia, el Señor está diciendo que volvamos a sus caminos, porque si no lo hacemos, vamos a provocar, ¿a qué dice? A ira. Y si ustedes me provocáis a ira, entonces yo me levantaré y utilizaré a mi siervo Nabucodonosor para que los aflija. Hermanos, a veces, mire cómo Dios lo trata a Nabucodonosor, mi siervo. A veces Dios va a utilizar a la gente de afuera. Va a utilizar a la gente de afuera para que nuestro corazón sea doblegado a través de la aflicción. Dios puede permitir que pase cosas en la vida del ser humano, para que ojalá a través de eso podamos rectificar lo malo que estamos haciendo. Pero qué importante es que nosotros hoy día escuchemos su llamado. Mateo capítulo 23, Mateo 23 y el versículo 37 y el 38. Mateo 23, 37 y 38. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada Desierta. desierta. Iba a llegar la sentencia, iba a llegar el final para ellos. Dios les había enviado a sus siervos, les había enviado a sus profetas, incluso le mandó la última oportunidad y la única, que es a su hijo amado. Pero lamentablemente no le quisieron recibir. A pesar de que Jesús lloró por Jerusalén, como él quiso salvar a su pueblo, también un hermano decía, pero ellos no se dejaron salvar. No quisieron ser salvos. Aunque Dios hizo todo, ese amor maravilloso, la gracia de Dios estaba con ellos, estaba junto a ellos. Ese verbo se hizo carne y habitó juntamente en medio de ellos, pero no quisieron, lo rechazaron, hermanos. Y qué tristeza, iba a llegar la sentencia, su casa iba a quedar desierta. Marcos capítulo 11, vamos a ver Marcos capítulo 11, ¿qué pasó más con este pueblo? Marcos 11 y el versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto representa que su fin estaba llegando. El árbol de la higuera representa a su pueblo, que solamente era frondoso. Estaba lleno de hojas de apariencia. Por eso Jesús le decía al pueblo de Israel, lamentablemente son sepulcros blanqueados. Que por fuera, la verdad, estáis limpios, pero por dentro estáis podridos, huesos de muertos totalmente en la parte espiritual. Qué tristeza,
Cómo su iglesia, después de haber tenido tantos privilegios, tantos mensajeros que le hablaban a Dios, que le hablaban de parte de Dios a su pueblo, pero no quisieron escuchar. Veamos acá, nos dice el deseado de toda la gente, la página 535, ¿qué nos dice? La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos el árbol, las cualidades morales, y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios y habían sido favorecidos especialmente por Él, y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía, como el árbol estéril. Extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. ¡Qué tristeza! ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba su pueblo? ¿Cómo estaba la niña de sus ojos? Lleno de mundanalidad. De apariencia, ¿cómo? De apariencia maravillosa, pero lleno de hipocresía, lleno de maldad. ¡Qué tristeza! Se jactaban de ser ¿qué? El pueblo de Dios. Y pensaban que ellos eran el único pueblo peculiar, que ellos tenían el único derecho a la salvación. Se exaltaban de que tenían la justicia y el amor de Dios a favor de ellos, pero sus corazones estaban llenos de ¿qué? Llenos de idolatría. ¡Qué tristeza, hermanos! ¿Qué pasó entonces con este pueblo? El deseado de toda la gente, la página 538. Ese día había llegado a Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Por más que él quiso hacer todo lo posible, ¿qué le dijo? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar? Como la gallina junta debajo de tus alas, pero no quisiste. Jesús no pudo hacer nada, hermano. Y Jesús nunca podrá hacer nada, no porque Él no puede, sino porque nosotros no queremos. Gracias, mi hermano. No queremos ser salvos. Aunque Él esté ahora tocando nuestro corazón, pero si no le permitimos que Él entre a mi vida y tome el control de mi vida, nunca lo hará. No porque Él no puede, es porque nosotros no queremos. Dice acá, había agotado todo el recurso al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios. Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser libertad. Estaban rechazando al Hijo de Dios. Estaban rechazando a la gracia, a ese amor maravilloso, a ese don incomparable, a ese único verbo que era Dios, que estaba con Dios, el cual decidió a tomar nuestra responsabilidad, pero le estaban rechazando. A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Qué tristeza, hermanos. No había oportunidad. Espero que eso no esté sucediendo con usted. Espero que eso no suceda también hoy con la iglesia. No nos jactemos como el pueblo de Israel de que somos privilegiados, de que tenemos la luz, de que somos el pueblo especial, escogido, pero que por dentro estemos llenos de ¿qué? De mundanalidad, lleno de hipocresía, lleno de idolatría, lleno de tantas cosas malvadas. Que Dios nos ayude a nosotros para hacer ese pueblo diferente. Amén. El deseado de toda la gente, la página 538 dice:
En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios. Así que Dios a todos nos da el privilegio de darnos la luz. ¿La luz de qué? Del conocimiento del amor de Dios. Un tiempo de gracia en el que puede reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene, ¿qué tiene, hermanos? Tiene un límite. No es que toda la vida Dios va a estar llamando, instando, mandando sus siervos. No, hermanos. Para Dios también hay un límite. Yo siempre le he dicho a mis hermanos, puede ser que este 2025 sea el último llamado que Dios esté haciendo. ¿Cuántos siervos nos ha enviado a este ministerio? ¿Cuántos siervos nos han estado trayendo el mensaje, viniéndonos a visitar con temas sobre temas, para hacernos recapacitar, reconocer? Pero no hemos querido. Llegará un tiempo, hermanos. ¿Qué nos dice? Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica y el corazón endurece de tal manera que cesa a responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador. Cesan las reprensiones y amonestaciones. No sé si en esta mañana, solo usted lo sabe, si todavía en su corazón se está escuchando esa voz. Si todavía en esta mañana hay adentro en el corazón, usted siente todavía la necesidad, siente todavía ese llamado de Dios que le está haciendo, solo usted lo sabe. Pero si usted no escucha eso, usted todavía tiene esa idea de que afuera es mejor que aquí adentro, que las cosas que ofrecen el mundo son mejores que las cosas espirituales. Le digo en el nombre de Dios, un día el Espíritu Santo ya no va a seguir llamando, va a cesar, y ahí las cosas van a ser diferentes. La página continúa al 338. Así también ahora la verdad de la palabra de Dios no armoniza con las costumbres. ¿Qué está sucediendo ahora en estos tiempos? Así como en los tiempos anteriores armonizaba la palabra de Dios con las costumbres. No. Por eso es que Dios envió ¿a quiénes envió? Para declarar los que no estaban de acuerdo con Dios. A sus siervos, a los profetas. Ahora en estos tiempos, ¿armoniza la palabra de Dios con las costumbres? ¿Armoniza o no? No. Y por lo tanto también ahora sigue siendo el llamado y la amonestación de Dios. Dice acá, y millares rechazan su luz, impulsados por Satanás. Los hombres ponen en duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. No, yo creo que así es mejor. Yo pienso que así está bien. Y por lo tanto rechazan la luz de ¿qué? De la palabra. Rechazan el mensaje del Señor. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Él no quiere que usted acepte. Él le dice, no, tranquilo, no pasa nada. Solo 9. Solo 9. Con 1 no pasa nada. Es Él. Él fue el que trabajó en el corazón de este pueblo para tratar de destruirlos. Dice acá, pero los hacen con peligro de su propia alma. Qué tristeza. Tomar nuestra propia opinión, tomar nuestra propia decisión, como decía un hermano, poniendo a la familia en primer lugar, poniendo a los padres en primer lugar, poniendo al trabajo en primer lugar y dejando a Dios en segundo. Eso significa poner ¿en qué? En peligro nuestra propia alma. Hermanos, Jesús dijo que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrán por añadiduras. Porque si no, hermanos, llegará también el momento para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 22. Vamos al libro de Jeremías capítulo 22 y el versículo 5, y vamos a leer el 7 y de ahí a continuación. Jeremías capítulo 22 y versículo 5.
Mas si no oyeres estas palabras, escucha iglesia por favor. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado. ¿Quién dice eso? Señor. El Señor, hermanos. No es palabra de un hombre. Solo nosotros somos portadores de este mensaje. Solo somos sus siervos, nada más. Dice acá, mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Hermanos queridos, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasará junto a estas ciudades y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y le sirvieron. ¿Qué dijo Dios con relato a este pueblo? Él juró que si no se arrepienten, si no vuelven de ese mal camino, Él los iba a ¿qué? Los iba a castigar, los iba a reprender. Incluso iba a permitir que su pueblo sea destruido. Llevar a la ruina. Llevar a la ruina, iba a venir una desolación para ese pueblo, si no escuchaba. Y la gente, aunque pregunte, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con este pueblo? ¿No era el pueblo de Dios? Entonces yo responderé, ¿por qué lo he hecho? Porque quebrantaron mi pacto. Me han dejado a mí y han seguido ¿en qué? En pos de dioses ajenos. Espero, hermanos, que la iglesia no esté así. A mí me da tristeza, me da pena, me da dolor cuando veo, hermanos, aún de los que decimos ser de sostén propio, aún los que decimos ser independientes, hermanos, dejando a Dios, siguiendo en pos de dioses ajenos. Tal vez podremos decir ahora, yo no tengo ningún Dios ajeno, pero todo lo que se ponga en primer lugar es un Dios. Algunos tal vez será su trabajo. El trabajo para algunos es un Dios. Para algunos tal vez será el dinero. No digo con eso que el dinero es malo, pero amar el dinero, buscar el dinero más que a Dios, se constituye en un Dios. ¿Estamos bien? A Dios hay que buscarle como al oro, como a la plata, pero a Dios, y después está el oro y la plata. Cualquier cosa, el deporte, los partidos de fútbol y tantas cosas que pongamos en primer lugar, se está constituyendo en aún la alimentación. El Señor nos está diciendo en este último tiempo que nosotros debemos ser ¿qué? Un pueblo que procese, que predique y también que viva el régimen alimenticio. Pero a veces nosotros le ponemos a un Dios ¿a qué? A nuestro apetito, a nuestro paladar. Todo eso. ¿Qué más nos dice? Romanos 11:17. ¿Qué va a pasar entonces con su pueblo? ¿Qué va a suceder con su iglesia? Romanos capítulo 11 y el versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 11 y en los versículos 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, sino obedece. Está contando Pablo la historia que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue cortado, siendo, ¿qué dice? Ramas originales del olivo, que fueron
desgajadas. Dios les sacó, Dios los cortó, Dios los dejó, se apartó de ellos. Ahora Pablo dice, hablando a los gentiles, no te jactes, no te jactes, porque hemos sido ahora injertados ¿en qué? En el olivo original, que es Jesús, que a través de la gracia de Él hemos venido a tener esta oportunidad de salvación. Así que no te jactes de esto. Vamos a ver Primera de Corintios. ¿Qué más nos dice con relato a esto? 10:6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Como qué, hermanos? Ejemplo. Lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recordemos, ¿qué decía la historia? Que era el pueblo de Dios. Hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Eran conocidos como la niña de sus ojos. Pero su pueblo se apartó. Pero su pueblo se volvió rebelde. Se contaminó con las naciones paganas. Se mezcló con las tradiciones y las costumbres. Y lamentablemente mataron a sus siervos, mataron a sus profetas y mataron también al unigénito Hijo de Dios. Pero qué tristeza, rechazaron. Y también Dios los rechazó. Y a otros Dios los llamó para trabajar en esta obra. Dice Pablo, esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. ¿Será el tiempo ahora para el pueblo de Dios estar así? No. Para el pueblo de Israel era el tiempo solemne, porque había marcado un tiempo profético. ¿Quién iba a llegar en aquellos tiempos para, digamos, como para redimir al pueblo de Israel? ¿Quién iba a llegar? Cristo. El Mesías. ¿Y a dónde iban a ser? En Belén de Judea. Pero ellos se habían desviado de la profecía. Y cuando Cristo vino por primera vez como el Mesías, ellos lo rechazaron. ¿Pero por qué razón? Porque estaban llevados por las tradiciones y las costumbres. Y se levantaron ¿a qué dice? A comer y a beber, y se levantaron a jugar. Qué terrible. ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está su pueblo hoy en la actualidad, mi querido hermano? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y se perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destrucción. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué está escrito esto, hermanos? Para amonestarnos, para que sea un ejemplo, hermanos. Si a ellos, siendo el pueblo de Dios, a ellos que Dios les habló por medio de los profetas cara a cara, les dio los mandamientos escritos por sus propios dedos, no quisieron. Hermanos queridos, Dios los separó, Dios los dejó, Dios se apartó de su iglesia. Espero que eso no suceda con su pueblo hoy en la actualidad. Evento de los últimos días, agárrese, hermano, porque esta cita es muy importante. Ahora tiene que ver con su pueblo, tiene que ver con su iglesia. De aquellos que se jactan de la luz y sin embargo no andan en ella. ¿Qué dice la palabra del Señor? De aquellos que se jactan de la luz. De aquellos que decimos somos del pueblo de Dios, ¿sí o no? Decimos que somos adventistas del séptimo día. Pero qué tristeza. Pero no andamos en ella. Solo nos jactamos como el pueblo de Israel. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has tenido gran luz, que eres levantado hasta el cielo en materia de privilegios, hasta la vez serás abatida, porque sin Sodoma, si hubiera hecho los milagros que se ha sido hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy.
¿Qué privilegios tiene su pueblo ahora? ¿Qué privilegios tiene su iglesia ahora? ¿Y cuál es esa iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuántos somos adventistas del séptimo día? Amén. Pero la pregunta es, ¿andamos en su luz? ¿Andamos en esa luz que el Señor nos ha mostrado? ¿O solo nos jactamos de ser adventistas? Cuidado, hermano. Si usted solo se jacta de ser un adventista y no anda en ellos, el Señor dirá, como le dijo al pueblo de Israel, pesada ha sido en balanza. Porque si los milagros se hubiera hecho en Sodoma y en Gomorra, ¿qué milagros? De conocer esta luz, de tener este privilegio, de tener estos maravillosos libros de inspiración del Espíritu Santo, ellos hubieran permanecido. Pero lamentablemente, mire lo que sigue diciendo. En la página 46 de Evento los Últimos Días. Los adventistas del séptimo día han sido escogidos por Dios como pueblo, ¿qué dice? Particular. Separados del mundo, con el gran instrumento de ¿qué? De la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y las ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. La advertencia más solemne y terrible que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. ¿Qué mensaje nos encargó el Señor? ¿Qué mensaje ha encargado a su pueblo, a su iglesia? El mismo mensaje que encargó al pueblo judío. Para que sean la luz de ¿qué? De aquellas naciones. Dios también ha encargado a su pueblo, a su iglesia, a usted que es adventista del séptimo día. Los ha separado del mundo con el único propósito. ¿Cuál es el propósito? Que proclamen estos mensajes solemnes. Que ninguna iglesia lo tiene. Que solamente usted como adventista lo tiene. Pero ay, mi hermano, si usted no lo está haciendo. Porque también llegará ese momento. Llegará ese tiempo también, como le pasó al pueblo de Israel. Lamentablemente, volverá a repetirse. Evento de los últimos días, la página 59 y 60 dice, la iglesia ha fallado. ¿Qué es lo que está pasando ahora con su pueblo, con su iglesia? Lo que sucedió con el pueblo de Dios, con aquellos tiempos de la iglesia de Israel. La iglesia ha fallado, tristemente ha fallado. ¿Para qué Dios sacó a la iglesia adventista? ¿Con qué propósito sacó del mundo? Para proclamar el mensaje solemne. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Ha fallado, tristemente ha fallado en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo. Todavía Dios no se ha retirado. ¿Por qué no se ha retirado? Porque hay siervos y hay siervas fieles todavía ahí adentro, que no han escuchado todavía estos mensajes solemnes, que no han escuchado la proclamación de estos mensajes. Por eso todavía Dios no se ha retirado. Pero llegará el momento, escuche hermano, sino para que el nombre, dice, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, no haya virtud en ellos. No, sino porque no se ha retirado el Señor, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y de la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente su indolicidad y su incredulidad y insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna, convirtiéndolos en un monumento eterno del poder de su gracia. Amén. ¿Qué quiere hacer Dios de su iglesia? Lo que quiso hacer con Israel, lo que quiso hacer Dios con el pueblo judío. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Qué quiere hacer Dios con su iglesia ahora? Lo mismo. Pero lamentablemente tampoco queremos. Queremos seguir cada día más en la dureza de nuestros corazones.
siguiendo todavía nuestra propia incredulidad, nuestra insensatez. Lamentablemente, Dios ya no podrá hacer nada con su pueblo, con su iglesia. Dice la página 61, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, ¿qué dice ahí? Si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se les confió, se le pronunciará contra ella la sentencia. Hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. ¡Qué tristeza! Así como al pueblo judío llegó su hora, quedó desolada y vacía, y al final destruida en el año 70. Así también llegará para la iglesia adventista. Si usted hoy no quiere buscar del Señor, usted mi amigo que me está escuchando, usted mi hermano que me está oyendo, usted mi apreciado anciano, pastor que me está escuchando, usted tiene un mensaje, usted tiene una amonestación que dar al mundo, pero para eso tiene que comenzar con su iglesia. Usted tiene que decir a su iglesia que se arrepienta, que busque del Señor, que se corrija, que busquemos ahora cuando hay oportunidad, porque mañana será demasiado tarde, porque la sentencia del Señor está para dar sobre su iglesia. Seremos hallados faltos. Por eso, hermanos, en esta mañana es importante el mensaje solemne que el Señor hace. Dice, cuando una iglesia demuestre que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posesión y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Así como el pueblo de Dios no pudo suplir lo que el Señor le había pedido, no pudo ser esos, digamos, atalayas, esos representantes del Señor, Dios los dejó. Entonces Dios llamó a otros. Cristo vino especialmente para su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y como su pueblo lo rechazó, entonces Jesús llamó ¿a quiénes? A otros. Pescadores. Hombres que no tenían letra. Hombres que no tenían preparación. Y con ellos comenzó un ministerio de sostén propio o independientes, para llevar esta obra solemne y terminar su obra de la predicación. Así también dice la pluma inspirada. Así también habla hoy en esta mañana. Cuando una iglesia se demuestra ser infiel a la palabra del Señor, ya Dios ya no puede trabajar con ellos. Usted, mi hermano que me está escuchando, como iglesia que somos del pueblo de Dios, como adventistas que somos del séptimo día, como la niña de sus ojos, que Dios nos ha levantado con un mensaje solemne, los mensajes del primero, segundo, el tercer ángel, con un mensaje tan importante que tenemos que dar en estos últimos tiempos, y no lo estamos haciendo. Nos estamos conformándonos con el mundo, con las costumbres, las tradiciones, con las fiestas paganas. Déjame decirte, el Señor ya no puede trabajar con ella. Otros serán llamados a trabajar en esta obra. Hermanos, eso dice el Señor. El Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros entonces son escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Terrible, hermanos. Después de haber tenido la luz, después de haber tenido los privilegios que Dios nos ha dado, después de haber sido ese pueblo especial escogido de parte del Señor,
por seguir todavía en las costumbres, por seguir en la incredulidad, por seguir en la mundanalidad, ya Dios nos desecha. Dios se aparte de nosotros y tome a otros en la responsabilidad que nos ha puesto. Por eso te digo a ti, mi hermano, pastor que me estás escuchando, a usted Dios lo llamó, a usted Dios lo invitó para que haga esta obra. Pero si usted no lo quiere hacer esta obra, el Señor va a llamar a otros para que haga esta obra. Pero a pesar de eso, el Señor todavía te está haciendo una invitación. Porque Él no quiere todavía destruir. Él no quiere todavía apartarse de cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo todavía está siendo ofrecido por nosotros. Por eso es que la invitación en esta mañana, el texto que acabó de leer nuestra hermana, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y el versículo 5, que nos termina diciendo el Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Reconozcamos qué es lo que estamos haciendo mal. Como adventistas, como el pueblo de Dios. ¿Qué es ser un adventista, hermanos? Es advertir. ¿Y de qué tenemos que advertir? Hermanos, las crisis finales están sobre nosotros. Hay una amonestación que dar al mundo. La amonestación de que se está ya congregando. El Estado con la iglesia ya se están uniendo. Y por lo tanto, entonces, espera para el mundo y para la iglesia una gran persecución a través de un decreto que es la ley dominical. Nos toca estar haciendo resonar la trompeta del tercer ángel, que no debemos adorar a la imagen ni a su bestia, ni a su sistema, que es al sistema papal. Pero la iglesia está dormida. Con estos mensajes solemnes, con estos mensajes de importancia, la iglesia está todavía predicando paz y seguridad, compartiendo con todo lo que el mundo ofrece, pero dejando lo que el Señor nos ha encargado. Por eso el Señor dice: pues recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Escucha esa voz que Dios te llamó por primera vez. Escucha esa voz que el Señor te invitó. ¿Cómo viniste al Señor? No sé cómo llegaste, pero yo sé que llegaste enamorado del Señor. ¿Sí o no, mi apreciado hermano? Amén. Llegaste locamente enamorados. Hiciste promesas con el Señor. Yo no sé qué promesas hiciste. Yo no sé si tal vez dijiste en tu corazón que vas a traer 2 almas, 3 almas, 4, yo no sé cuántas. Solamente usted y Dios lo sabe. Así que mejor acuérdate de dónde has caído. Acuérdate qué promesas hiciste, porque si no, el Señor va a venir. Así como llegó para el pueblo de Israel la sentencia. Juan el Bautista dijo que el hacha está puesto en la raíz. Está puesto ya en el árbol. Y por tanto, todo lo que el árbol no dé frutos será cortado. Hermanos queridos, déjame decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios quiere que nos arrepentamos. Dios quiere que reconozcamos de dónde nos hemos caído y hagamos las primeras obras. Porque si no, hermanos, mire lo que dice: vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios le quitó el Espíritu Santo. Dios le quitó la gracia al pueblo de Dios. ¿En qué año fue quitado la gracia al pueblo judío? ¿Cuántos años duró Dios llamándolos, invitándolos? 490 años. Y cerraron la oportunidad con el apedreamiento de ¿quién? De Esteban. Yo no sé qué tengas que hacer. No sé cuántas veces tendrás que reprochar al Espíritu Santo. Pero déjame decirte, si lo estás haciendo ahora, dice el Señor, que también te va a quitar tu candelero. ¿Qué es el candelero? El Espíritu de Dios.
el Espíritu Santo nunca más va a oír. Nunca más vas a oír hablando a tus oídos. Y el Espíritu Santo es el único que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Por eso en esta mañana yo te quiero decirte en el nombre de Jesús, hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Hay muchos niños que se están perdiendo. Muchos hogares están destruidos hoy, porque lamentablemente el Espíritu de Dios está alejado. ¿Sabe qué está tomando en posesión ahora? La tecnología, la ciencia, los teléfonos, el internet, la moda, las fiestas, las costumbres, se ha puesto en primer lugar. El adulterio, la fornicación, el pecado está tomando el lugar. Por eso los hogares están destruidos. Por eso las familias están destruidas. Niños que ambulan en las calles atrás de los vicios, de la droga y del alcohol. Es simplemente porque el mundo ha rechazado el mensaje de Dios. Pero para eso Dios ha levantado una iglesia. Ha levantado a su pueblo, que es usted y que somos cada uno de nosotros. Para que proclamen estos mensajes. Para que hagan de revivar a su pueblo. Para que puedan salvar estas almas que se están perdiendo. Es el llamado de Dios. Que podamos verificar y acordarnos de dónde hemos caído. Nos arrepentamos de todo lo malo que hemos estado haciendo, porque el día del Señor viene. Muy pronto Cristo aparece en las nubes de los cielos y Jesús va a pedir toda la responsabilidad que Él nos ha otorgado conforme a la luz que nos ha dado. Vamos a darnos cuentas. Que Dios nos ayude, mi apreciado hermano. Si tal vez en esta mañana estoy predicando para alguien, o tal vez para esta mañana, tal vez en esta mañana estoy hablando a alguien que tal vez solamente se ha conformado, de que su nombre esté escrito en los libros de la iglesia, de que solamente se jacte de ser un adventista, pero no viva conforme dice la palabra, no viva conforme dice el mensaje. Déjame decirte en esta mañana, hoy es el día de buscar al Señor. Hoy es el día en que debemos clamar al Señor por liberación. Que Dios a usted y a mí nos pueda coger de sus manos poderosas y levantarnos con su Espíritu Santo para culminar esta obra preciosa, esta obra solemne de predicar su evangelio. Si tal vez estoy predicando para alguien esta mañana, tal vez no está haciendo las primeras obras, tal vez no está siendo ese verdadero siervo, esa verdadera sierva, tal vez está siendo encaminado por este mundo que nos ofrece, por las costumbres y las tradiciones que este mundo nos ofrece. Pero hoy, al escuchar este mensaje, quiere decir que se quiere levantar, que quiere ponerse de pie. Quiere, Señor, decir: en tus manos pongo mi vida. Quiero ser de aquel pueblo, pero del pueblo verdadero, de aquel pueblo que un día nos escogió para dar este mensaje. De aquella familia que quiera salvar a su hogar, de aquel hogar que está perdido tal vez en cualquier cosa de esta vida, de este mundo, pero que quiere poner en las manos de Dios. No sé si tal vez estoy predicando para alguno que está triste, para alguno que ha venido pasando momentos duros, momentos difíciles, pero que quiere poner en las manos del Señor. Quiere poner que el Señor le ayude, que el Señor le dé la fortaleza, las fuerzas para seguir adelante y seguir dando el mensaje que el Señor lo requiere. Si algún hermano lo desea, puede colocar de pie para terminar haciendo una oración y así culminar este precioso mensaje, y que el Señor Jesucristo nos fortalezca y nos anime. Así como pasó con la iglesia del pueblo de Israel, así va a pasar con cada uno de nosotros, que hemos conocido esta luz, que hemos conocido los privilegios de Dios, pero que no lo estemos viviendo. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos convenza con su Espíritu Santo a hacer esas verdaderas bendiciones. Vamos a colocarnos de rodillas para terminar haciendo la oración. Bendito, soberano Dios Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por hacernos recordar cómo pasó, Señor, con tu pueblo, cómo pasó con tu iglesia, Señor. Aquel pueblo que un día lo tomaste con mano poderosa, lo sacaste de la esclavitud de Faraón. Oh mi Dios,
y le diste una tierra llena de bendiciones. Pero este pueblo fue tan rebelde. Mataron a los profetas, apedrearon a tus siervos, incluso te crucificaron a ti. Pero su amor ha sido un amor tan grande por ellos, pero que ellos lo rechazaron. Oh mi Dios, esta historia dice su palabra que se va a volver a repetir. Oh Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, mi Dios. Nos has sacado también de la oscuridad, de las tinieblas. Nos has libertado del Egipto, pero del Egipto moderno, de este mundo que está lleno de las costumbres y tradiciones. Y nos has puesto para dar un mensaje solemne, mi Dios, pero no hemos estado haciendo. Te hemos fallado, Señor. Nos hemos ido por un camino equivocado. Ayúdanos, Señor, a despertarnos. Ayúdanos a volver, Señor, a esos hitos antiguos. Ayúdanos a volver a las sendas antiguas. Por favor, mi Señor Jesucristo, tenga compasión de tu iglesia. Tenga compasión de este pueblo, mi Dios. Y ayuda a los ancianos, a los pastores, a los obreros, a los laicos, a los evangelistas. Oh Señor, que haga el llamado a la iglesia a despertar, porque ya el hacha está puesto en el árbol. Oh mi Dios, por favor. Va a ser pesada, Señor, tu iglesia. Vamos a ser juzgados por la luz que hemos conocido, Padre. Por eso te pido, mi Dios, que nos ayudes, que nos sigas dando tu Espíritu Santo, para que nos siga amonestando y haciéndonos la invitación. Bendice, Señor, a tu grey en esta mañana. A todos los que se han colocado de pie, Señor, que comiencen a hacer las primeras obras, que se arrepientan, que busquen a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde, antes que les quites tu candelero. Por favor, mi Dios, bendícenos y acompáñanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta tarde. Vamos a despedirnos acá afuera. Vamos a desearnos un feliz santo sábado.